universitarios? ¿Sí? Acérquenme textos universitarios. Si las chicas me pueden colaborar alcanzándomelo. Allá están alcanzando más. Vamos, tráiganme textos, se los voy a devolver después, no me los quedo. Tráiganme textos. Por allá al fondo tienen algún texto. Vayan pasándolos. Sí, sí, allá. ¿Allá vos? A ver, traigan textos, vamos. Allá al fondo me parece que hay unos colaboradores trabajando y que no pueden asistir durante la semana. Para quienes sí pueden asistir durante la semana, el curso dura 5 días y se da a la mañana, a la tarde y a la noche. Y como se da en forma modular, es decir, un tema cada día, no es necesario que todos los días asistan al cerebral y un hemisferio creativo. Solo utilizamos creatividad, estudiar con la parte de nuestro hemisferio que no utilizamos, ser creativos. Y les quiero hacer otra reflexión. Ustedes se pusieron a pensar qué es lo más... Cuando ustedes van al médico, ustedes compran tiempo. El tiempo es el valor más grande. Cuando ustedes van a un médico, ustedes compran tiempo de vida para estudiar, para vivir, para aprovechar su tiempo. Y una reflexión última que les quería hacer es la siguiente: que la mitad de la humanidad pasa la vida boyando a la deriva y la otra mitad hace esfuerzos permanentes por superarse. Y todo es un método tan corto. Muchos de ustedes me preguntaban cuando se acercaban al stand cómo podía ser que fuese tan corto. Y en realidad lo que ocurre es técnicas muy sencillas, hasta divertidas, que se aprenden con mucha facilidad. Y son esas las que se emplean para estudiar. Estudiar no tiene... Si alguien tiene alguna duda con respecto a la duración del método y a los temas de lectura, ¿qué libros tomaste? Bien, traté de tomar de las diferentes áreas. Tomé uno del área de computación, estructura de datos, otro principio de administración y otro que es bases fisiológicas de la práctica médica. ¿Estuvieron tomando? ¿De nadie? ¿El libro de computación cómo se llama? ¿Estructura de datos? Bien. ¿De quién es? ¿Tuyo? Vamos a devolverlo. Devuelvan este primero. Bien. Bueno. Ahora préstenme atención. Esta técnica les va a servir mucho para las diversas materias. Yo les voy a dar unos elementos y les voy a enseñar cómo tienen que hacer para memorizar. Bien. Bueno, voy a comenzar entonces con el libro de Fisiología Médica. Bien, el libro de Fisiología Médica nos comienza hablando de que para comprender todo lo que es la fisiología médica vamos a tener que componer o comprender cómo es la primera parte, la parte estructural del cuerpo humano, que es la célula humana. Para eso, entonces, nos va a hablar cómo se va a dividir la célula humana y cuáles son cada una de estas partes. Nos va a decir entonces, nos va a hablar de una membrana celular, en la cual va a tener la característica, esta membrana que va a ser de triple capa y que va a tener la característica que va a permitir el proceso de ósmosis. La ósmosis es el proceso de difusión de moléculas de solvente o agua a través de una membrana. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta membrana va a permitir el pasaje de algunas sustancias y de otras no. Después ya más nos empieza a hablar de todo lo que va a ser el citoplasma, de todo lo que va a ser el núcleo, nos empieza a hablar también de todo lo que va a comprender el núcleo, que el núcleo va a contener los factores hereditarios y que también va a tener una membrana nuclear. Esta membrana nuclear va a tener de doble capa, también va a ser porosa y dentro del núcleo va a estar, es el centro de control de la célula. También nos viene a hablar todas las partes que componen, que están fuera del núcleo y que van a componer esta
célula. Por ejemplo, los retículos endoplasmáticos de las mitocondrias. Las mitocondrias van a ser la unidad, la central atómica, digamos, de la célula, lo que va a proveer la energía a la célula. Después nos va a hablar de los retículos, el retículo endoplasmático granuloso, que va a contener los ribosomas. Estos ribosomas, la función que van a tener va a ser la síntesis de proteínas. Después nos va a hablar también de los lisosomas. Y nos va a hablar de toda la parte, cómo se van formando el aparato de Golgi y cuál es la función que va cumpliendo cada uno de ellos. Más adelante, ya porque quise tomar 2 capítulos, fíjate en el capítulo, en la hoja 430, que tomé a partir de ahí cómo empieza a funcionar el sistema sanguíneo y la respuesta inmune, y va a decir que entonces que en el sistema sanguíneo se va a dividir en plaquetas, los eritrocitos, los linfocitos, y a su vez va a decir cómo se van a dividir cada uno. Fíjate ahí, entonces en la página 435, que va a empezar a hablar del proceso de la eritropoyesis. La eritropoyesis va a ser el proceso de vertir precisamente glóbulos rojos morfológicamente adecuados. Más adelante, entonces, va a hablar de cómo se van a dividir, si ya termino, los leucocitos. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, se van a dividir, por ejemplo, decía los linfocitos, porque van a ser los que van a estar encargados del proceso inmunológico, se van a dividir en neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Esos son los granulocitos. Después están los monocitos y los leucocitos. Los leucocitos se van a dividir en los leucocitos T y los leucocitos B. Lo que dice también es que son macrófagos, o sea que estos, cuando actúan en la respuesta inmune, van a ser precisamente los que se van a alimentar, se van a comer todas aquellas proteínas que hayan entrado por otro sistema que no sea el proceso digestivo. ¿De quién era ese libro? ¿De quién es ese libro? ¿Cómo te llamas? El curso, después que hagas el curso, lo vas a trabajar entre 20 y 40 minutos. Entre 20 y 40 minutos, un capítulo de ese texto. Tómenlo, anótenlo. Bien, el capítulo... ¿El segundo libro? El segundo libro habla de estructura de datos. ¿De quién es el libro de estructura de datos? ¿Tuyo? ¿Cuál es tu nombre? Edwin Lewis. ¿Lo leíste el texto? Estructura de datos, y va a comenzar hablando de lo que son los datos SIM, de sistemas